Bueno, contanos un poco, ¿cuándo nació Dulcamara y por qué tanto sacar un disco? Pues Dulcamara nació en el 2003. Xuntámonos 6 moces de distintas partes de Asturias, porque hay unas que son de Siero, otras de Trubia y yo que soy de Entrevías. Y prestábamos moito tocar a pandereta e xuntámonos con unha idea de transgredir un pouco con lo que son as pandereteras al uso. Entonces, bueno, empezamos con ese asunto, tocando juntas, solas, un par de años, para ir conociéndonos y a la búsqueda de unos músicos que nos apoyaran, que era lo que nosotros queríamos desde un principio. Entonces por eso tardamos un poco con lo del disco y con lo de ponernos a hacer conciertos con otros músicos y con el proyecto que teníamos pensado nosotros. Agora, despois de xuntando nosotros 6, grabamos unha maqueta casera, entonces ofrecimosla a varios músicos que, bueno, interesáronse por el proyecto y pareció ellos interesante, y a partir de ahí empezamos a trabajar a principios del 2006 y pues después ofrecieronnos grabar el disco y pareciónos una idea guapa y nada, ahí está el resultado. ¿Cuál es la idea de esta Pandereta Revolution que anunciaban en la vuestra compañía discográfica? Hombre, pues eso un poco lo que te dije antes, no hacer siempre lo mismo con la tradición, con la base de la tradición que tenemos, porque y de lo que nacimos nosotras, con la tradición a mano, y bueno, cambiar un poco el rollo panderetero que hay en Asturias, porque claro, en otros sitios hay pandereteras, hay grupos de pandereteras que trabajan más con otros estilos musicales, que no sea solo, pues eso, la tradición o el folk. Nosotros queríamos, o creo, lo que pretendemos ya acercar la música tradicional a la música actual, o sea, que pueda ser música escuchada por cualquier tipo de gente, que no sea solo un reducto en el que nos movemos un círculo muy pequeño de gente, sino que esto sea algo actual y que pueda llegar a todo el mundo, claro, a todos los oídos. En el disco hay temas de fuera de Asturias, ¿no? Sí, en el disco hay 2 temas que son de Guión, de Umaña, y después por diferentes razones tuvo que quedar un fuera del disco, que ya era sefardí, pero bueno, que seguro que retomaremos. Y nada, y hay un tema de composición propia que hizo Carmen, que se titula Nos. Y bueno, nada, cuéntanos un poco. Nada, pues me pareció que, aparte de esa base tradicional que teníamos nosotras, que bueno, que con un tema propio de Dulcamara que iba a quedar guapo, y bueno, una tarde vime con fuerzas para hacerlo y para adelante salió eso, llevélo para el ensayo y a estar prestois mucho y nada, ahí está, pichó los arreglos Ramón Morán y ahí está, a mí gustame mucho y a ellos también. Y tengo entendido que los puristas anden muy nerviosos con el vuestro disco. Bueno, la verdad que los puristas no se pronunciaron al nuestro pero bueno, no sé, la verdad que nosotros tampoco hicimos el nuestro trabajo pensando si iba a gustar o no y a cuánta gente iba a llegar, simplemente nosotros teníamos la inquietud de pues eso, para hacer que lo que queríamos nosotros era quitarnos los sayones y los pañuelos y decir que la pandereta lleva un instrumento importante en Asturias y en la tradición asturiana, pero que nosotros también somos moces de hoy en día, actuales, y que no por ello vamos a dejar de tocar la pandereta. ¿Cuándo vamos a poder ver Salichuna en concierto? Hombre, tenemos pendiente una presentación ahí en formal oficial, que esperemos que sea a principios del año que viene, porque bueno, presentamos el disco ya en noviembre, de la que salió en Llanes al Cubo, y los 2 conciertos con Cajas Tour que tuvimos en Chillón y en Mieres, pero bueno, prestábamos para hacer algo nosotros solos y una presentación en firme y llevar colaboradores del disco y sí, hacer algo, un concierto guapo. Bueno, pues muchas gracias por las palabras. Gracias a ti.